Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Historia Antigua con Age of Empires. Hoy empezamos el capítulo 13 con la civilización de Mitanni. Pues empezamos. Mitanni se localiza en la región comprendida entre el río Kabur y el Éufrates, bajo el lago Van. A mediados del siglo XVI a.C. comenzó la fusión de principados hasta formarse la Confederación de Mitanni, siendo su época de apogeo desde el 1550 al 1270 a.C. Los pueblos Uri, de lengua aglutinante, y del sur del Cáucaso, se establecieron al sur del lago Van, junto con otros pueblos indoeuropeos. Se cree que estos urritas se integraron entre los hicsos que invadieron Egipto, aunque el elemento hicso fue especialmente cananeo y amorita. A las diferentes poblaciones urritas se superpuso el elemento aristocrático militar indoeuropeo y se creó la Confederación de Mitanni. El Principado urrita de Urkish fue el primer centro de dominio, donde la población se dividía en clase superior, compuesta por la aristocracia militar de lengua indoeuropea, y la clase inferior, compuesta por urritas de lengua aglutinante. Durante el imperio de Ur III, la expansión mitania se realizó como comerciantes de Kultepe y otros lugares de Asia Menor, con las ciudades-estado con soberanos urritas, y con poblaciones urritas como Mari, Alalak y Alepo. Entre el siglo XVIII al XVI a.C., su expansión va unida a la clase militar indoaria, que formó una aristocracia superior, que avanzó hacia Palestina y, en consecuencia, empujó a los hicsos hacia Egipto. Su primera capital fue Huasucuani, y en el siglo XVI a.C. se conocen los primeros reyes que unificaron los reinos urritas, entre los que destacan Kirta, Shutarna I en el 1560 a.C. y Baratarna en 1530 a.C., en cuya época el reino comprendía desde el territorio de Nuzi, al este de Asur, hasta Alalak, en Siria. Enfrentamiento hitita-mitanio. Los principales rivales de Mitanni fueron los hititas, los egipcios y posteriormente los asirios. El enfrentamiento con los hititas se produjo en el siglo XV a.C., cuando Mitanni era una potencia dominante. El rey Parsatatar, de 1450 a 1440, y su hijo Saustatar, del 1440 a 1410 a.C., fueron los artífices del florecimiento mitanio, conquistando Asur y extendiendo su reino desde el Zagros al Mediterráneo, englobando el norte de Siria desde el Tauro al Antilíbano. Pues bien, aquí en esta parte tenemos ya otro escenario de Age of Empires, con el nombre de archivo 13-Mitanni-1410ac.zip. Enfrentamiento egipcio-mitanio. Se inició el enfrentamiento con Tutmosis III de Egipto, al llevar su expansión en 1473 a.C. hacia Alepo y Carquemish, en las cuales venció y se firmó un tratado de amistad. En el 1471 a.C. tuvo lugar un nuevo choque con Egipto, donde volvió a vencer en Alepo, Siria, y donde las luchas de guerrillas mitanias duraron 9 años. En el 1464 a.C., Tutmosis III recupera Tunip y Kadesh, ocupadas por Mitanni, firmando un segundo tratado, donde Siria se quedó en poder de Mitanni. Mientras en Babilonia reinaba la dinastía casita y Ati se encontraba en un periodo de decadencia. Intervención hitita y división de Mitanni. La subida al trono de Ati del rey Subiluluma en 1380 a.C. rompió el predominio egipcio en Siria. Se produjeron disensiones dinásticas en Mitanni, dividiéndose el país en dos reinos, con dos reyes. En Mitanni, con su rey Tusrata, que pidió ayuda a Menofis IV, firmando un pacto entre Mitanni y Egipto.
y Urri con el rey Artatama II, que pidió ayuda a Subbiuluma de Ati, firmando un pacto entre ambos países. Subbiuluma atacó Mitanni y fue vencido por Tushratta, pero posteriormente los príncipes de Amurru se unieron al rey hitita y Tushratta fue vencido y asesinado. Disgregación y desaparición de Mitanni. Las consecuentes guerras civiles acabaron con el poder de Mitanni y el principado de Alse y Asiria terminaron por repartirse sus despojos. Matidwatsa, hijo de Tushratta, mantuvo el trono, pero fue expulsado a pesar de su petición de ayuda al rey hitita Subbiuluma. Hacia el 1300 a.C., lo que quedaba de Mitanni pasó a ser estado vasallo de Asiria. En el 1270 a.C. hubieron levantamientos contra Siria, apoyados por Ati, pero fueron sofocados con gran rigor por Salmanal I de Asiria, y ya no se tuvieron más noticias sobre Mitanni. La civilización hurrita influyó en los hititas, siendo este pueblo el que precipitaría el final de Mitanni. Economía y sociedad. La monarquía era hereditaria de tipo feudal, con distribución de feudos y esencialmente teocrática y absolutista. Adoptaron la escritura cuneiforme y la lengua acadia, reservando su lengua para textos religiosos. En Atuzas, antigua capital hitita, se encuentra una pequeña tablilla con un tratado de hipología firmada por su autor de procedencia hurrita, lo que pone de manifiesto la habilidad en cría y doma de caballos de los mitanios. De los caballos dependía la efectividad del arma de guerra más importante del momento, el carro ligero de combate. Clases sociales. El rey estaba en la cúspide y se apoyaba en la aristocracia militar y la familia real. Por debajo estaban los Marianu, o aristocracia militar de origen ario. A su alrededor estaban los Nishbiti, o gente de palacio, que recibían raciones de alimentos. Por debajo existían numerosos funcionarios reales, administradores, escribas y granjeros jefe, que dirigían las explotaciones reales. Entre la población había multitud de artesanos, tejedores, forjaderos y alfareros, obligados a pagar bienes en especies o productos acabados, armas, carros de guerra, vestidos, etc. En la última capa de la sociedad estaba el pueblo bajo, explotado por sus superiores. El arte en Mitanni se caracteriza por la gríptica y las improntas de los cilindros sellos de las tablillas de Nuzi, sello de Saustatar, con ciertas influencias egipcias y egeas. Los hititas deben a los hurritas lo mejor de su arquitectura y escultura, como Bit Hilani, palacio con pórticos de doble planta, escultura al dios Asur en el Museo de Berlín, busto de divinidad en basalto, encontrada en Dubjabul, en Siria, bronces de Mishrefe, en la antigua Akna, y relieves de Alepo y esculturas de Tel Halaf. Derecho. Estuvo influido por el derecho babilónico, aunque sus leyes no eran tan crueles como las asirias o babilónica semítica. El robo se castigaba con la compensación económica, alcanzando 25 veces el valor de lo robado. Se conocen también actas sobre el matrimonio, donde existían pagos de la novia y se autorizaba el repudio a la mujer si era estéril. Existían también el levirato, donde la viuda era propiedad del difunto marido y estaba obligada a casarse con un hermano de éste. También existían las actas sobre adopción, con la que los grandes propietarios aumentaban sus dominios con contratos de adopción, es decir, el adoptado pagaba a su adopción con un regalo a cambio de la participación de la herencia. La religión mitania estaba compuesta por un panteón de numerosos dioses, resultado de la yuxtaposición de diversos elementos, entre los que se encuentran Teshup, que era el dios de la tempestad, del cielo, del rayo
de la lluvia y la fertilidad, comparable con el Hadad mesopotámico, y se le representa con una tiara, con el rayo y el hacha en sus manos, y de pie sobre un toro. Después tenemos a Epat, la pareja de Teshub, siendo la diosa de la fecundidad y la fertilidad, como el Ishtar representada vestida, y una tiara como tocado. La unión de esta pareja producía la renovación de la tierra, fertilidad para campos, los animales y los hombres. Y después tenemos los dioses asirios, Mitra, Varuna, Indra y Nasatya, dioses de países vecinos como Asur, Ishara y Salah, dioses de Babilonia y Sumer, Anu, Antun, Enlil, Sin y Ea, y dioses de la naturaleza, de las montañas, ríos, viento, nubes, etc. Causas y consecuencias. Las disensiones dinásticas de Mitanni y la división de su reino en dos, en un periodo de crecimiento de Asiria, fue el inicio de su fin. La influencia oportunista de Ati fue el disolvente que aceleró el proceso de disolución del imperio. En consecuencia, ya bajo dominio asirio, las sublevaciones de los principados mitanios, apoyadas por Ati, fueron el último intento por recuperar un poder que parecía imposible recuperar. Las medidas de represión de estas sublevaciones debieron ser contundentes y brutales, ya que de Mitanni no se volvió a saber más. Bueno, y es evidente que Mitanni estaba entre dos fuerzas bastante importantes, como eran los hititas y Asiria, aunque la balanza al final fue para Asiria. Y bueno, pues su final, pues como vemos en las causas y consecuencias, fue que no volvió a aparecer. Mitanni desapareció del mapa entre todas las potencias que vemos en Oriente Próximo. Bueno, pues nos vemos ya en el próximo capítulo, que hablaremos del Imperio Nuevo de Egipto. Y nada, espero que os haya gustado. Pues un saludo a todos y a todas y hasta la próxima.